Familia, bendiciones. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de nuestros corazones y nos ayude en cada una de nuestras actividades del día de hoy. Traemos una reflexión que nos ayuda a comprender a veces el por qué a veces no es suficiente con solo ver o con solo escuchar. Traemos una reflexión que nos va a mostrar que Dios tiene en cuenta a cada uno de sus hijos. Y la reflexión está tomada del Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, versículo 24 y siguiente. Dice: Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en su mano la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro, y Tomás estaba con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y les dijo: la paz con vosotros. Luego dice a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó: Señor mío y Dios mío. Lectura tomada del Evangelio según San Juan en el capítulo 20, versículo 24 y siguiente. Tomás el incrédulo, hasta no ver, no creer. Muchos hemos hecho referencia al respecto de Tomás. Muchos quizás también hemos hecho propia esta frase: hasta no ver, no creer. Pero en realidad este texto trae algo que hay que entender. Hay personas que con solamente ver creen, que con solamente levantarse en la mañana y mirar la creación y mirar la aurora, el despertar, creen en Dios. Que con solo sentir la brisa que los acaricia, creen en Dios y mantienen una fe fervorosa e inquebrantable. Hay otro tipo de personas que con solo escuchar una alabanza, que con solo escuchar una prédica, que con solo escuchar la proclamación de un versículo o de una lectura o escuchar el testimonio de alguien, creen. Eso es simplemente para ellos base para creer. Pero hay personas, y en esas me identifico yo, que somos como Tomás, que no creemos con escuchar o no creemos con ver. Tenemos la necesidad de palpar. Tenemos la necesidad, como lo dice Tomás: si no meto mi dedo en el agujero de los clavos y mi mano en el costado, yo no creo. Los discípulos habían oído por parte de María Magdalena que Jesús había resucitado. Y Pedro y Juan salieron corriendo hacia el sepulcro. Habían escuchado el anuncio de la Virgen, habían escuchado el anuncio de María Magdalena y salieron a ver por sus propios ojos. Otros se quedaron. Fue para esos otros suficiente el escuchar lo que María Magdalena había dicho. Pedro y Juan fueron a ver, a constatar de que eso de que había dicho María Magdalena era cierto. Y para ellos fue suficiente el escuchar y el ver. Pero para Tomás es necesario escuchar, ver y tocar. Pues eso también hace parte de la psicología humana. Estudios científicos han demostrado que hasta el momento existen 7 formas de aprender. Hay personas que aprenden escuchando, hay personas que aprenden oyendo y otros necesitan palpar, otros necesitan sentir para aprender.
Hay unos que aprenden escuchando y viendo, otros aprenden palpando y escuchando, y así. Cada persona tiene una manera totalmente distinta de aprender. Cada persona tiene una manera distinta de asimilar las cosas. Y este concepto, esta manera, no es ajena al entender lo que Dios habla. No es ajena al identificarse con Dios y a empezar a tener fe. Hay personas, como dije ahorita, que con el simple hecho de escuchar una predicación, de leer un versículo, para ellos es suficiente para sustentar su fe y tener una fe incrementable. Otras, con el simple hecho de ver, para ellos es suficiente. Pero hoy yo me identifico con Tomás. En muchos acontecimientos de mi vida, yo he tenido que palpar para poder creer. ¿Y eso me hace ser un mal discípulo? No. ¿Eso me hace ser un discípulo fracasado y mediocre? No. Porque lo que nos muestra este evangelio es que el camino de cada uno de nosotros hacia el Señor es totalmente diferente del hermano que tenemos al lado. Por eso, como líderes de una comunidad o de una realidad o de una asamblea, tenemos que entender que no todos van a comprender el mensaje de la misma manera. No todos vamos a entender de la misma forma. Hay que ser didáctico y recursivo a la hora de anunciar el evangelio. A través de la pandemia pudimos aprender que muchas personas entendían el evangelio con este método de la distancia, enviando audios, creando videos, haciendo prédicas virtuales. Recurrimos a las redes sociales. Recurrimos a eso que muchos sermones o prédicas o evangelizaciones atacábamos, como era las redes sociales. Pero, querido hermano, debemos entender que cada hermano tiene un proceso de conversión totalmente diferente. Así vaya todos los domingos al estudio de la palabra, así sea puntual, cada uno vive de una manera muy diferente la fe al otro. Cada uno tiene un encuentro personal con Dios en sus términos. Porque Dios, que nos ha moldeado y nos ha creado conforme a su voluntad, nos conoce a la perfección y sabe cómo llegarnos. No podemos pretender que nosotros llegamos, hacemos una reflexión y todo el que estaba ahí ya cree. No es así. Depende del encuentro personal que cada uno de los que están en esa reunión tiene con Jesucristo. El evangelio es claro y dice que los discípulos estaban reunidos. Y Tomás había estado con ellos, había visto a Jesucristo, había escuchado de Jesucristo, era testigo en primera fila de muchos de sus milagros. Pero para Tomás era necesario no solo escuchar y ver, para Tomás era necesario palpar. O como lo dicen psicológicamente, existen personas auditivas, personas visuales y personas calisténicas, es decir, que tienen que tocar, que tienen que sentir la fibra, que tienen que sentir la textura, que tienen que sentir la piel para poder creer y convencerse de lo que están tocando es real y es eficaz. Querido hermano, si somos padres de familia y tenemos hijos y varios hijos, debemos entender que cada uno de ellos es totalmente diferente. Aunque el molde haya sido el mismo, cada uno es diferente. Cada uno entiende y comprende y analiza y asume las cosas que le pasan de una manera diferente. Puede que tengas un hijo muy sentimental, muy emotivo, otro quizás un poco gruñón, otro más espontáneo, uno introvertido. Cada uno de tus hijos es totalmente diferente. Y si eres profesor, tienes esa bendición de ser profesor, entiende, querido hermano, que
Cada alumno entiende de una manera diferente. Cada alumno comprende y asimila los conocimientos de maneras distintas. Hay que pedirle la paciencia a Dios para no entrar en desespero y exasperar a nuestros hijos o a nuestros alumnos. Y si tienes en tus manos esa gran responsabilidad de niños en la iglesia, de adolescentes en la iglesia, pues querido hermano, agárrate de Cristo, que es el pedagogo por excelencia, con su pedagogía divina, y te enseñará cómo es que hay que llegarle a cada uno de esas personas que están por delante de nosotros. Tomás necesitaba ver, escuchar, pero también necesitaba palpar para creer en la resurrección del Señor. Muchos simplemente con el anuncio ya creyeron. Otros simplemente con verlo fue suficiente. Pero hoy yo me identifico con Tomás porque necesito ver, escuchar y palpar. ¿Y eso me hace ser mediocre? No. ¿Eso me hace ser un holgazán? No. Simplemente que Dios me formó, me constituyó de una manera diferente a la que constituyó al hermano que está a mi lado. Si haces parte de una realidad de la iglesia, pues querido hermano, abre tu mente y tu entendimiento para comprender que el hermano tiene un proceso diferente de conversión, tiene una forma diferente de aceptar la fe y tiene una forma diferente de entender lo que en su vida pasa y cómo es el querer de Dios. Tomás tiene mucho que enseñarnos. Los 12 apóstoles tienen mucho que enseñarnos porque cada uno en su esencia era totalmente diferente, porque cada uno en su esencia tuvo un proceso de conversión totalmente diferente. Para Pedro fue necesario negar a Jesús 3 veces para entender a qué estaba llamado. Juan tuvo que salir corriendo y luego verlo en el madero crucificado para entender a la misión que estaba siendo llamado. Pablo el apóstol tuvo que caerse de un caballo y quedar ciego por 3 días para entender la gran obra que Jesucristo estaba haciendo. Cada personaje importante en la Biblia tuvo un proceso diferente de conversión y de aceptación a Jesucristo. Entendieron de maneras diferentes, aceptaron la fe de manera diferente y Cristo se acercó a ellos en la medida de su entendimiento y de su comprensión. No todos estamos cortados con la misma tijera o seguimos la línea, no somos hechos en serie uno atrás del otro. No, Dios se tomó el trabajo de pensar en cada uno de nosotros, de llenarnos de dones, facultades, de talentos y carismas, y por eso somos diferentes y aceptamos la fe de una manera diferente. Si tú, hermano, con simplemente ver crees en Dios, maravilloso. Y si tú, hermana, con simplemente escuchar alabanzas y prédicas crees en Dios y tu fe es firme, maravilloso. Pero no juzgues al hermano que tiene la necesidad de tocar para poder creer. Cada uno de nosotros somos diferentes y entendemos de una manera diferente. Bendito sea Dios que hoy el día se ha levantado y tú, si aún estás dormido, si aún tienes pereza, pues levántate, mi hermano, porque hoy es un día grande. Colócate la mejor pinta, maquíllate hermosa, échense la mejor colonia, porque hoy es un día hermoso. Hoy es un día bendecido por Dios.